Muy buenas tardes. ¿Cómo están esta tarde de miércoles? Ah, no, de sábado. Perdón, de sábado. Pasa tan rápido la semana que parece que hoy fuera miércoles, pero realmente es sábado. Saludamos a los jóvenes que están acá, también a los que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos todos. Eh, esta tarde vamos a hablar de qué. ¿Cuánto vinieron hace 8 días? ¿Y de qué hablamos? ¿De jóvenes qué? ¿Y por qué estarían cansados? Por estar desconectados, ¿cierto? Sí, porque si uno está desconectado, pues se cansa fácil. ¿Y se acuerda que vimos el texto de Isaías? Dice que los jóvenes se fatigan y se cansan, los ancianos flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, ¿cierto? Porque Él no se cansa. Entonces, ¿por qué estaban cansados? Por estar desconectados. Y hoy vamos a hablar de jóvenes conectados. ¿Cuántos han leído el capítulo 15 de el Evangelio de Juan? ¿Sí lo han leído? ¿Qué dice el título? Jesús coloca un ejemplo de él como la vid, ¿cierto? Y de nosotros como las ramas. ¿Y dónde sale el fruto? ¿Dónde sale el fruto? ¿Dónde? En la rama, ¿cierto? Y nosotros somos las ramas. Porque están tan desconcentrados. Aquí los que hay una larva buena, pero no se preocupen. Entonces, Jesús coloca un ejemplo en el Evangelio de Juan de él como la fuente de todo buen don. Porque las uvas son el fruto. Y habla de fruto. Pero para hablar de fruto, miren lo que dice el verso 15. ¿Quieren leerlo conmigo? Yo soy, dice el Señor Jesús, la vid, es la planta de uva, ¿cierto? Y vosotros sois los pámpanos, como las ramas, ¿cierto? El que permanece en mí, diga, conectado. Tiene que la rama estar conectada a la vid para que dé fruto. El que permanece en mí está conectado. ¿Qué pasa? Y yo en él, ¿este lleva cuánto fruto? Mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada pueden hacer. Digamos que este versículo 5 del capítulo 15 es como el resumen de los 17 versículos de todo el pasaje. Claro, lo vamos a leer, vamos a ver si lo alcanzamos a leer todo al final. Pero básicamente lo que dice es, yo soy como la fuente, ¿cierto? Ustedes son las ramas. La planta yo, ustedes las ramas. El que permanece en mí, diga, conectado, va a estar conectado aquí, no se va a distraer. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y da el motivo. Porque separados de mí, diga, frikis mortis calavera. Diga, separados de mí, frikis mortis calavera. O sea, no podemos hacer nada. Estamos muertos. Porque él es él también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si estamos separados de la vida, pues estamos graves. Entonces, vamos a hablar de jóvenes conectados y pensando un poquitico en quién no tiene un dispositivo móvil, o sea, una tablet, un iPhone, un iPad, no sé, un equipo para estar ¿qué? Conectado. Y es muy común hoy ver que hay gente que ni siquiera se da cuenta de lo que el otro le dice, ¿por qué? Porque está conectado. Y si está conectado aquí, le es difícil conectar al otro lado. Porque normalmente uno puede conectar solo en un lado. Entonces, cuando vemos aquí a alguien que está conectado y le hablamos y dice, ¿qué dijo? No escuché nada. Y va uno a mirar y hasta tiene audífonos. ¿Está qué? Conectado. Entonces, queremos usar esa metáfora de cómo nos conectamos al Internet o a la Internet, se dice, para tener información, ¿cierto? Que nos interesa, pero pensando en que también, así como, ¿qué será lo que se conecta al Internet? Digamos que el alma, ¿cierto? Como la mente, nuestros pensamientos, y eso afecta a nuestras emociones. Pero como nosotros somos un espíritu, entonces también tenemos que conectarnos
espiritualmente a nuestra fuente, ¿cierto? Que es Dios. Muy bien. Tengo aquí un ejemplo. Mira, aquí tenemos jóvenes conectados. Entonces, ¿qué hay acá? Un satélite. ¿Y aquí qué está? La nube. Y por acá están todos los equipos. Entonces, ese satélite recibe mucha información que se puede pasar a la nube y se puede descargar. Y nosotros hemos ido a la frase de estar, ¿qué? Conectado. ¿Sí le ve la mente a ese joven? ¿Cómo se ve? Y conectado. No tiene cerebro, tiene cables. Tiene fibra óptica, ¿cierto? Tiene un montón de cables. Y está con él ahí donde le hablen. No oye nada. No entiende. Él lo sabe. Él está conectado a la nube. Entonces, oiga, bájese de la nube. Oiga, de hecho usted está como en una nube. ¿Qué le pasa? Si otro dijo, me caí de la nube que andaba. Entonces, así es normal que hoy estemos, ¿cierto? Porque nos gusta la internet, nos gusta conocer información, los datos, todo, y nos gusta también descargar información de la nube. ¿Y usted sabe cómo es que se descarga información de la nube o bajar información de la nube? ¿Cómo es? ¿O qué es? Es simplemente transferir archivos desde servidores externos a nuestros dispositivos siempre y cuando estén conectados a internet. Porque si no, puedo tener el mejor iPhone, el mejor iPhone, ¿sí o no? Puedo tener el mejor iPhone, pero si no está conectado a internet, si está descargado, si no tengo datos, puede haber toda la información, pero no me sirve para nada. Así que es muy importante que yo esté conectado para poder conocer qué hay en la red, qué está pasando en el mundo. Ya hoy por hoy nosotros vivimos en un mundo globalizado, ¿cierto? Y nos enteramos de lo que sucede en diferentes partes del mundo en un momentico. En un momento nos enteramos. Pero espiritualmente, ahora hagamos la metáfora espiritualmente. Espiritualmente también necesitamos estar conectados. Y para conectarnos espiritualmente, adivine qué necesitamos. Desconectarnos de acá. ¿Cierto? ¿Sí? Que pues casi solo podemos conectar con una sola parte. Entonces, si conectamos el espíritu, necesitamos desconectar un poco el alma del satélite. Porque vamos a conectar el espíritu con Dios. ¿Sí está conmigo ahí? ¿Sí la está cogiendo? Le tengo noticias. El primero que bajó información de la nube fue Moisés. ¿Usted sabía que eso no es nada nuevo? Y la bajó directamente de la nube y la bajó de una tablet, 2 tablets de piedra. ¿Sí? O sea que esa idea de bajar información de la nube no es nueva, es una idea de Dios. Mire, entonces en Éxodo 20 hay un texto que se llama los 10 mandamientos. Esa información que Moisés bajó de la nube después de estar 40 días. ¿Cómo estaba Moisés esos 40 días? Conectado con Dios. Y estaba tan conectado que Dios le transfirió la información directamente con su propio dedo a esas 2 tablets de piedra que él tenía. Y esa información que le transfirió se llaman los 10 mandamientos. No quiero hablar esta tarde de los 10 mandamientos, sino solamente quiero que usted piense en el primero. Y que todos los que estamos aquí en el salón y usted que lo está viendo en el video, piense en el primer mandamiento. Lean conmigo el versículo 1. Y habló Dios, y Dios le habló todas estas palabras, o le dio toda esta información, ¿cierto? Diciendo, ¿qué le dijo? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, yo te saqué de ser esclavo. ¿A cuánto el Señor nos sacó de ser esclavo? Pero le hace una advertencia o le da un primer mandamiento en el verso 13. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. Ese es el primero. ¿Será que es muy importante? Claro que es el primero. No tendrán dioses ajenos delante de mí. Y ya nosotros sabemos la historia, ¿no? Y Moisés bajó feliz con las tablas de la ley. Y cuando bajó, ¿cómo estaba el resto del pueblo de Israel? Desconectado, diga, desconectado. Estaban desconectados. Y entonces se habían conectado por allá con un becerro.
y estaban en una vaina de toda rara, porque se habían ¿qué? Desconectado. Estaban desconectados. Gente desconectada, ¿cierto? Miremos un poquitico la historia. Después que usted termina de leer los 10 mandamientos, usted encuentra un pasaje en la Reina Valera que dice que la gente estaba como aterrada, como espantada, como asombrada. Y mire, dice así: y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, arriba en el monte, ¿no? El pueblo estaba observando desde lejos, arriba del monte, el estruendo y los relámpagos. Léalo conmigo. Y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron, y dijeron: a metros con usted, Señor. Kilómetros, bien lejos, bien desconectados. Queremos estar bien desconectados de usted. Y sigue diciendo el texto. Y le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Qué le dio? Miedo. Entonces al ser humano le produjo miedo conectarse con Dios. Y quiso que hubiera un intermediario al que fuera a preguntarle qué dice Dios, qué está hablando Dios. Sigamos mirando el texto que más nos cuenta en la narración de Moisés en el capítulo 20 del libro del Éxodo. Y Moisés le respondió al pueblo: no teman. Miren lo que siempre Dios nos dice: no teman, ¿cierto? Porque para probaros vino Dios, ¿para qué? Para que su temor esté en vosotros y para que no pequen. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Que no pequemos, ¿cierto? Y hubo todo ese estruendo, relámpagos, la nube y el monte que humeaba y temblaba. Y eso les produjo a ellos temor. Pero Dios quería que no pecaran. Pues cuando hay pecado, la Biblia dice que el pecado trae muerte, ¿cierto? Entonces trae también temor. Sigue diciendo. Entonces el pueblo estuvo desconectado. Recuerde que es una generación que sale de Egipto, donde eran esclavos, sale de Egipto y van a la tierra prometida. Présteme atención acá. La generación que sale de Egipto, ¿está todavía aquí? Esta generación que sale de Egipto y van a la tierra prometida. Van a casas grandes que ellos no construyeron, van a comer de viñas y olivares y muchas frutas que para cargar un solo racimo de uvas se necesitaba 2 personas que ellos no cultivaron. Van a dormir en camas grandes que ellos decían, van a disfrutar de un montón de cosas que ellos no habían hecho nada. ¿Listo? Pero ¿cuál es el problema? Estaban desconectados, tenían que pasar el desierto, tenían que saber y ser guiados por Dios. Y para poder llegar allá donde iban, que no conocían, solo habían ido unos espías, tenían que estar conectados con Dios. Pero a ellos les gustaba estar, ¿qué? Bien desconectados, lejos. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Había uno que era conectado. Moisés. Y Moisés sí no tuvo miedo y se acercó. Y llegó allá donde estaba la misma presencia de Dios. Pero el pueblo estaba, ¿qué? Lejos, desconectado. Desconectado. Y Jehová dijo a Moisés, ¿está conmigo en la lectura? Así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hablado desde el cielo con vosotros. Y vuelve y les da el mismo mandamiento que ya les había dado. Les repite el mandamiento: no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. ¿Qué les había hecho el primer mandamiento? No tengan dioses ajenos delante de mí. Y aquí vuelve y le repite a través de Moisés y le dice: no tengan dioses ajenos, no hagan ídolos. Generalmente cuando uno está desconectado es porque otros dioses hay de por medio. O sea, se conectó con otros dioses. Y al conectarse con otros dioses, ¿qué pasó con el Dios verdadero? Se desconectó, está lejos, está desconectado. ¿Listo? Ahora si nosotros nos devolvemos un poquitico al capítulo 13, ¿se acuerdan que dijimos que Moisés fue el primero que bajó información de la nube? ¿Y ustedes se acuerdan qué era la nube? ¿Qué era la nube? ¿Qué era? La presencia de Dios, la gloria de Dios que estaba con ellos.
Entonces, íbamos en que el pueblo salió de Egipto, eran esclavos. Van hacia sus promesas. Se llama como la tierra. ¿Cómo se llamaba la tierra? Canaán, ¿cierto? La tierra de abundancia, la tierra que fluye leche y miel. Venían de ser esclavos, iban para las promesas, pero Dios les había advertido una cosa: estén ¿qué? Conectados conmigo, no tengan dioses ajenos. Les había advertido, ¿cierto? Para que llegaran acá. Acuérdense que esta generación no logró llegar a la tierra prometida. Entonces nosotros salimos de la esclavitud del pecado. ¿Sí? ¿Sí salieron? Sí. ¿Hacia dónde vamos caminando cada día? Hacia las promesas. Pero lo mismo que el pueblo de Israel, debemos estar ¿qué? Conectados. Y miren aquí en el capítulo 13 de la narración de Moisés. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guardarlos por el camino. ¿De qué lo guardaría la nube en el desierto? En el día. De que se quemaran con el sol. Entonces lo estaba guardando de día. Y de noche, en una columna de fuego para alumbrarles. O sea que él era su protección y su guía. Como una columna de nube de día para cubrirlos y guiarlos para donde se moviera la nube, se movían ellos. Y como una columna de fuego de noche para alumbrarles y también abrigarles del frío del desierto, a fin de que anduvieran de día y de noche, o sea que siempre fueran avanzando ¿hacia qué? Hacia la tierra prometida. Fueran avanzando. Miren lo que dice el verso 22, léalo conmigo. Y nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. O sea, siempre estuvo con ellos. ¿Quiénes fueron los que se desconectaron? ¿Fue Dios? No, fueron ellos. Porque Dios nunca se apartó. Si ve que él dice, a nosotros ahí nos dice en el nuevo pacto, dice, nunca los dejaré, jamás los desampararé, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tenemos esa promesa? Pero es necesario que nosotros estemos, ¿qué? Conectados con el Señor. Ellos tenían un mandamiento: no tengan dioses ajenos delante de mí. Nada que los desconecte, ¿cierto? Nada que los desconecte de Dios. Ahora, si usted mira en el capítulo 32, es triste la historia del Éxodo. Miren la narración de Moisés, Éxodo 32, 1. Y viendo al pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, como Moisés era tan conectado con Dios, entonces se fue y se estuvo 40 días, y ellos dijeron, no, Moisés se demora mucho. Se acercaron entonces a Aarón, el sacerdote. ¿Está conmigo? ¿Leyendo? Y le dijeron, ¿qué le dijeron? Levántate y haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que lo sacó de la tierra de Egipto, no sabe qué le pasó. ¿Cuál era el primer mandamiento? No tengan dioses ajenos. ¿Y qué estaban diciendo ellos al sacerdote? Hagan unos dioses raros. ¿Sí? ¿Por qué sucedería esto? Porque ellos se habían desconectado de Dios. Entonces, cuando uno se desconecta de Dios, pues como uno es un ser espiritual, uno necesita otro Dios, algo en que creer. ¿Sí? Unos dicen, no, la Pachamama. Otros dicen, no, en Ochun, Yemayá. ¿Se acuerdan de esos dioses raros por ahí? Eso se llama, ¿cómo se llama eso? No saben ustedes, ¿cierto? Santería, ¿cierto? ¿Cómo es? Ochun, Changón, Ochun y Yemayá, la trilogía de la santería. Entonces, háganos unos dioses que vayan con nosotros. Le pidieron a Aarón. ¿Está conmigo en la lectura? ¿Quiere seguir leyendo? Preste atención acá, dice. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos que están en las orejas de sus mujeres, en las orejas de sus hijos, de sus hijas, y tráigamelos. No. ¿Cómo habían salido ellos de Egipto? Con oro. Y entonces todos tenían aretes, los hijos y las hijas tenían aretes. ¿Sí? Tenían las mujeres, tenían aretes. Le dijo, tráigame los aretes. ¿Y qué pasó? Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos o los aretes de oro que tenían en sus orejas
Se los trajo a Aarón. ¿De dónde sacaron los dioses falsos? De sus propias orejas. ¿Sí? Que era el oro que tenían aquí. Desde ahí mismo sacaron. La Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por oír y oír. Y uno termina haciendo de sus dioses aquello que más oye, aquello que más escucha. Sigue diciendo el texto. Y él los tomó en la mano, los arcillos, ¿cierto? De ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos no son los dioses que los sacaron de la tierra de Egipto. ¿Era verdad que esos eran los dioses que los habían sacado de la tierra de Egipto? ¿Era verdad? ¿Sí o no? No, esos eran los aretes que ellos traían. Eso fue el oro que les dieron los egipcios. Pero no eran los dioses que los habían sacado. Pero cuando ya le dieron forma, dijeron, estos son los dioses que los sacaron de la tierra de Egipto. ¿Quieren seguir conmigo aquí en la historia? O no se desconecten, ¿listo? Estamos conectados. Y viendo esto a Aarón, mire, le hizo altar. Le hizo un altar al becerro y pregonó o comunicó o anunció y dijo, mañana es día de fiesta para Jehová. O sea, hicimos estos dioses para el Señor. ¿Sí? Y al día siguiente, madrugaron. Y le ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Muchos dicen que hicieron orgías. Allí el pueblo se enloqueció. ¿Dónde comenzó el problema, muchachos? ¿Dónde comenzó? En que se desconectaron de Dios. ¿Cierto? Se desconectaron de Dios. Y aquí se fijaron en algo que eran las riquezas con las que ellos habían salido. E hicieron de esas riquezas su Dios. Y le rindieron culto, ¿cierto? Le presentaron ofrendas, holocaustos, ¿cierto? Ahora, mire, aquí está el muñeco que hicieron allá. Y lo adoraron. ¿Qué rompieron ahí? Si usted me sigue ahí, ¿qué rompieron ellos? El mandamiento más importante que Dios les había dado, no tendrán dioses ajenos, que también les había repetido a través de Moisés. Pero al estar desconectados, inconsciente o conscientemente terminaron haciéndolo. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque el pueblo que rescataste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Cuando uno se desconecta, lo siguiente que sucede, ¿qué es? Se corrompe. Porque este mundo está diseñado para que seamos gente corrompida. O uno está conectado con Dios o uno está corrompido por el mundo. Entonces, mire lo que dice, sigue hablando Dios. Está conmigo todavía en la lectura, verso 8. Pronto se han apartado del camino que les mandé, o pronto se han apartado del mandamiento que les dije. ¿Qué les había dicho? No tendrán dioses ajenos delante de mí. Y se han hecho un becerro de fundición. ¿Y qué más? Y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Dios sabía todo lo que estaban haciendo. ¿Sí ven que Dios nunca se apartó de ellos? Él sabía lo que estaban haciendo. Aunque estaba con Moisés arriba, él sabía lo que estaba pasando allá con ellos. Ellos no sabían que Dios no había visto porque ellos estaban, ¿qué? Desconectados de Dios. Desconectados de Dios. Dijo más Jehová a Moisés, he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo cabeza dura. Lo que dice dura cerviz. Ustedes han visto un burro que cuando agacha la cabeza arrastra que sea y va por donde él quiere, dice que son de dura cerviz. Ahora pues, mire, le dice Dios, tan lindo Dios le dice a Moisés, tan lindo Dios lo que le dice a Moisés.
déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y yo haré de ti una nación grande. Yo no tengo ningún problema en consumir todos estos y hacer una nación grande de usted. Pero nosotros sabemos por la palabra que Moisés intercedió. No, Señor, perdónenos. Es que ellos son así cuando se desconectan, se corrompen, se vuelven como animales, son brutos. Pero perdónenos. Porque Moisés es obra y tipo de Jesús, que siempre está intercediendo por nosotros. Amén. Pero es tan fácil desconectarnos. Es tan fácil desconectarnos. Y las consecuencias de estar desconectados son que nos corrompemos, que entonces empezamos a adorar a otros dioses, y por lo general es el dios riquezas, ¿cierto? El que nos vuelve nada. Entonces mira lo que sucede. Volvamos a Juan 15. Ahora sí está conmigo. Vamos a hacer un ejercicio, muchachos. Vamos a contar cuántas veces aparece la palabra permanecer. Porque conectarse es fácil. Usted puede arrollar, te conectas con Dios. Puedes orar, alabar y te conectas con Dios. Pero la clave, ¿cuál es? ¿Cómo da fruto la rama de uva? Y daba mucho fruto, permaneciendo. O sea, literalmente no se podía desconectar. Si se desconectaba la rama, ¿qué pasaba? Hay que recuerda que les dije frikis, mortis, calavera. Porque separados de mí, no, pues, porque separados de mí, frikis, mortis, calavera. No damos fruto. ¿Listo? Entonces, volvamos otra vez al texto. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Empiece a pensar. Entonces está la vid, Jesús como la vid, ¿cierto? La planta. El padre como el labrador, ¿cierto? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces mire la labor que hace el padre. Al que no lleva fruto, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Y estos muchachos dónde están? ¿Qué hace con el que no lleva? ¿Ustedes están en el texto? ¿Qué hace con el que no lleva fruto? Lo quita. Y el que lleva, lo limpia. O sea que Dios Padre hace un proceso con nosotros. Él quiere que estemos unidos a Cristo, que seamos uno solo con Él, que estemos totalmente conectados y que demos fruto. Y cuando damos fruto nos limpia. Con un propósito. ¿Cuál propósito es? Que llevemos más fruto. Y si no llevamos fruto, ¿qué hace? Nos quita. Pero miren lo que dice el versículo 3. ¿Cómo es que el Padre nos limpia? Según el versículo 3. Por la palabra. O sea que cada vez que recibimos palabra, ¿qué está sucediendo? Nos está limpiando de toda esa corrupción. Porque el pueblo, ¿qué pasó? Se corrompió. Entonces cuando digo la palabra, el Padre comienza a limpiarnos para que llevemos más fruto. ¿Sí? Sigamos leyendo. Vamos a contar las palabras permanecer, yo se las subrayé. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no lleva fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cuántas veces está la palabra permanecer en ese solo versículo? 3 veces. Entonces, para que la rama lleve fruto, tiene que permanecer pegada a la vid. ¿Cierto? Entonces él dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como la rama no da fruto por sí misma, sino permanece en la vid. Tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Entonces Jesús le dice, la clave está en permanecer conectados a mí. Para que den fruto. Para que cumplan el propósito. Estar conectados. Poder discernir las cosas espirituales. Poder tener la comunión con el Espíritu Santo permanente. Porque ya Él está en nosotros. Vamos a ver, si vamos contando las palabras. Vamos a ver al final quién me dice cuántas veces está la palabra permanecer. Vamos a ver quién está pilas ahí. Yo soy la vid. Ya lo hemos leído, ¿cierto? Dijimos que este es el resumen. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, ese lleva. Porque separado de mí, frikis, mortis, calavera. No podemos hacer nada. O sea, la única forma de cumplir el propósito es estar conectados a Jesús, permaneciendo siempre conectados a Él. Versículo 6. El que en mí no permanece, ¿está contando las palabras? Será echado fuera como pámpano
y se secarán, y los recogen, y los echan al fuego, y arden. Uy, ¿qué fin le espera al que se desconecta? ¿Cuál fin será ese? ¿A qué le suena eso como que se quema y se quema? O sea que el desconectado, ¿qué le pasa? Como está corrompido, tiene que quemarse todo. ¿Sí? Versículo 17. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Permanecer con él tiene que ver también con la palabra. Permanecer en la palabra permanecer en nosotros. Pedid todo lo que queréis o sea hecho. O sea que eso de pedir todo lo que uno quiere y que le sea hecho tiene una condición: permanecer conectado. Ya sabemos por qué todo lo que pedimos no se nos da. Porque estamos como desconectaditos, así como el pueblo de Israel, lejos. No queremos acercarnos. Como el Padre me ha amado, ¿está conmigo el texto? No los oigo. Así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Entonces está diciendo, permanezcan conectados a mí, permanezcan en la palabra y permanezcan en amor. Si guardan mis mandamientos, otra vez, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo permanecer conectado? En la palabra. ¿Qué más? En amor, ¿cierto? Permanecer fluyendo. Versículo 11. Esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Estamos leyendo todos? Este es mi mandamiento. ¿Se acuerda que en Éxodo 20 también había un mandamiento? ¿Cuál era el mandamiento? Y en el nuevo pacto hay un mandamiento. Generalmente cuando nos desconectamos de Dios, fallamos en ese mandamiento. Entonces no amamos. ¿Y por qué no? Porque no estamos conectados a la fuente del amor y nuestras propias fuerzas, pues nada podemos hacer. ¿Sí ven? Entonces, si nos desconectamos de Dios, no podemos amar a la persona con la que vivimos, sea papá, mamá, esposo, esposa, cualquiera que sea. ¿Sí ven? Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que uno, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y qué hizo Jesús después de enseñarlo? Puso su vida por sus amigos. O sea, demostró que él es el que tiene mayor amor. ¿Qué es amar? Poner su vida para servir a otros. Generalmente cuando quiere que me sirvan, no está caminando en amor. El amor se expresa cuando uno sirve a otros. Realmente el propósito con el que venimos a la tierra es servir. Y Jesús literalmente puso su vida hasta la muerte y escribió servicio con su propia sangre. Sirvió hasta la muerte. Porque estaba conectado al Padre, nunca se desconectó del Padre. ¿Vosotros sois mis amigos? ¿Cuántos son amigos de Jesús? Jesús mi amigo. No, ¿cómo es Jesús mi amigo? Si yo hago lo que él dice. ¿Y qué dice él? Que ame a los demás, así como él me ama a mí. Versículo 15. Ya no le llamaré siervos. ¿Por qué? Porque un siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ustedes se cuentan que en el antiguo pacto Moisés era amigo de Dios y Dios le contaba todo y descargó en la tablet todo lo que Dios le dio y vino a guiar al pueblo con lo que Dios le había dicho, pero el problema fue que el pueblo se desconectó de Dios. En el nuevo pacto es lo mismo, Él quiere ser nuestro amigo, pero ¿cuál es la clave para ser amigos de Él? Obedecer lo que Él nos manda. No solo escucharlo, sino hacer lo que Él nos dice, ¿cierto? ¿Y qué nos dice Él? Que nos amemos unos a otros. ¿Y el mayor mandamiento cuál es? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y si lo amamos, ¿nos desconectaríamos? Es más difícil, ¿cierto? El amor nos conecta. Listo. Terminamos el pasaje. No me elegiste vosotros a mí, sino que Dios eligió a otros. Maravilloso. ¿Sabe por qué estamos aquí? Ya, soy elegido de Él. Amén. ¿Puede decir eso? Con una sonrisa de, soy elegido del Señor. Él me eligió a mí. ¿Le parece eso bueno, interesante? ¿Y para qué nos eligió a nosotros?
Y os he puesto para que deis y llevéis fruto. Y vuestro fruto, otra vez la palabra, permanezca. Cuando está hablando de permanecer, ese fruto está hablando de fruto para la vida eterna. Porque lo único que va a permanecer es el fruto que llevo para la vida eterna. No más. ¿Listo? Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él nos lo dé. Y cierra diciendo, otra vez nos repite el mandamiento, así como hizo Jesús, Dios Padre allá en el Éxodo, repitió el mandamiento a través de Moisés, y aquí vuelve y repite Jesús, que se amen unos a otros. Qué difícil es amar cuando estamos desconectados de Dios. Cuando estamos conectados a Dios, dice que el amor de Cristo nos constriñe, hay algo dentro que dice, usted está actuando mal. No mire así, yo sé que usted es visco, pero procure mirar un poquito más derechito al hermano. ¿Cierto? Entonces, realmente, cuando nos desconectamos de Dios es imposible amar. Porque nos desconectamos de la fuente y separados de Él, nada podemos hacer. Uno que me diga cuántas veces está la palabra permanecer en el texto que yo la subrayé. ¿Cuántas? Espera. Uno por uno porque es que todos están hablando. Aquí, 11. 11, 11, 12. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 14. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 11. ¿Y tú cuántos dices? 11 veces. ¿Sí? 11 veces. 11 veces. Quiere decir que el énfasis del texto es permanecer conectado a Jesús. Permanecer conectado a la palabra. Permanecer conectado a su amor. Obedeciendo lo que Él nos manda. Es el énfasis. Cuando hacemos esto, entonces, ¿qué hace el Padre? Nos limpia con su palabra. Nos limpia con su palabra para que llevemos más fruto. El problema es que cuando nos desconectamos de Él, generalmente también nos desconectamos de la palabra. Y como el mundo está diseñado para que seamos corrompidos, como le pasó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, ¿qué dijo Dios? El pueblo se ha corrompido. Y lo que seguía después que se había corrompido, ¿qué era? Deja que mi ira se encienda para que lo destruya. ¿Usted sabía que vino el diablo según Juan 10:10? A hurtar y matar y destruir. Pero la parte del versículo dice a Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero para poder tener vida en abundancia necesitamos estar conectados a Jesús, porque Él es la vida. Ahora, ¿qué hace el diablo? Hurtar. ¿Qué hurta? La palabra. ¿Qué? Al hurtar la palabra, ¿qué hace? Mata el propósito. Y al matar el propósito, ¿qué hace? Destruye la siguiente generación. Y ustedes jóvenes son nuestra siguiente generación. Mírenme acá, ahí está, por ahí están mis hijas. Ustedes son nuestra siguiente generación. Este año el lema de Street Fire es lugar secreto. Y yo creo que el Espíritu Santo, el que nos ha llevado en la misma colección a hablar de la oración, la oración, la oración, la oración, desde que comenzamos el año. Ustedes han estado viniendo y somos testigos de eso. No fue una idea mía, siempre la oración, la oración, la oración, y me llevó a la iglesia primitiva a ver cómo la iglesia era poderosa porque oraba. O sea, una iglesia conectada. Por eso es una iglesia poderosa. Entonces, este año, por obra del Espíritu Santo, el lema es el lugar secreto. O sea, ¿estar qué? Conectados. Por eso, muchachos, el mundo a ustedes y a mí nos va a jalar para que nos desconectemos. Y cuando nos desconectamos, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Ponemos dioses ajenos y empezamos a servirle al Dios de la fama, al Dios de las riquezas, al Dios de este, de otro, y nos corrompemos. Y lo siguiente que viene después de corrompernos es que esa rama que no da fruto, ¿qué? Sea quitada y sea destruida en el fuego. ¿Lo está viendo? Claro. Entonces la Biblia dice que nosotros que hemos recibido esa salvación tan grande, nos ocupemos de la salvación con temor y temblor. Que cuando ellos vieron la nube allá,
los relámpagos, todo eso impresionante, Dios lo hacía para que no pecaran y se acercaran a Él. Pero el pueblo hizo lo contrario, se alejó de Él. Según la carne, nosotros tenemos la tendencia es a alejarnos de Dios. Eso sucedió desde que el ser humano cayó allá en el jardín de Edén. ¿Qué hizo Adán y Eva? Se escondieron de la presencia de Dios. Tuvieron miedo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Tuvieron miedo. Hable Moisés, usted con Dios. Y parece que en la iglesia cristiana hoy también hubiera la tendencia de que el pastor y la pastora oren. Que ellos busquen de Dios y nos cuenten de Dios. Y sí, nosotros somos mensajeros en cierta forma. Pero realmente cada uno como una rama o como esos miembros del pueblo de Israel que todos murieron en el desierto. Porque usted sabe que ninguno de ellos logró entrar a la tierra prometida. Solamente entraron dos, Josué y Caleb. Los únicos dos que eran conectados entraron. Entonces, en esta generación nosotros también tenemos que ser conscientes que nosotros necesitamos, seamos jóvenes o no tan jóvenes, ser cristianos conectados con Dios. Que usted ame la palabra. Porque al fin y al cabo el mundo pasa y sus deseos. La juventud pasa. La madurez pasa. Esta vida en la tierra pasa. Pero sabemos que si esta carpa, este cuerpo terrenal, se deshiciere, tenemos de Dios una casa, un edificio eterno, no hecho de manos en el cielo. Ese es el fruto que permanece. Y allí vamos a tener todo lo que le pidamos al Padre. La plenitud completa, total. La redención completa, espíritu, alma y cuerpo. Pero mientras pasamos por esta tierra, como yendo hacia las promesas, como el pueblo de Israel, saliendo de Egipto, yendo a la tierra prometida, necesitamos ser conscientes de que necesitamos estar conectados con Dios. Conectados con Dios. Amén. Entonces necesitamos ser jóvenes, ¿qué? Jóvenes conectados. Y eso, cuando uno está desconectado, se le nota. ¿Y saben qué? Se le nota más en las actitudes. Cuando a uno le preguntan algo, contesta con dos piedras en la mano, es una persona que está desconectada. ¿A cuántos nos ha pasado? Es que no le ha pasado que tire la primera piedra. ¿Sí? A todos nos ha pasado. Que nos desconectamos de Dios y entonces contestamos, ¡ay! Y no, pero tranquilo, tranquilo. ¿Usted se ha visto cuando al perro le van a quitar el hueso? Así contesta uno cuando uno está desconectado de Dios. Uno mira y uno, y uno, o como cuando el perro quiere morderse la cola al mismo, uno hasta mismo se ataca a uno mismo, porque está desconectado de Dios. Pero cuando uno está conectado con Dios, entonces esa presencia de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese amor de Dios que tiene unas dimensiones tan grandes, entonces nos llena, nos completa y uno contesta con amor, uno contesta con paz. Uno contesta con gozo, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Y uno está feliz, porque Él es mi plenitud. Amén. Así que tenemos una necesidad, muchachos, estar conectados de Dios. Sea esta la oportunidad para invitarles. Hágale así a que esta se lo diga. Es una invitación, mire para acá, no distraiga. Para invitarles este año, invitarles en serio este año, a que vayamos al Street Fire. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque allá nos van a animar más a estar conectados. Son 3 días donde nos van a animar a estar conectados. Y vamos a recibir una descarga de la presencia de Dios porque vamos a apartar ese tiempo para conectarnos allá con Él. Y entonces seguramente esa gracia y esa palabra nos va a limpiar y nos va a llenar y nos va a avivar y vamos a venir y ya no vamos a hacer como cuando el perro le da a quitar el hueso y nos quedamos satisfechos. Ay, tan lindos. Y entonces cuando llegan a la casa los jóvenes, los papás, ay, mi hija tan linda. Ay, mi hijo tan bello, mi hijo. Porque cuando nos conectamos con el Señor, su presencia nos embellece. Amén. Su gracia nos llena. ¿Cuántos en serio este año van a ir con nosotros al Street Fire?
Yo quiero que al terminar la reunión hagan una prediscripción con Sarita y ojalá quiero tener el grupo de 20 para poder sacar las boletas como están y irnos para allá. Amén. Porque Dios nos está hablando con mucho énfasis este año de la conexión, de la oración, de la comunión, de la palabra, de estar congregados. Es más, le voy a pedir un favor más, otro favor más. Dígale al que está a su lado, pidas que nos van a pedir un favor. Ya nos hicieron la invitación, ya aceptamos la invitación, ¿cierto? Streamline es la invitación, listo. Ahora la recomendación, el favor. Si usted ve a alguien por ahí que estaba más conectado antes, y usted mira la silla y dice, ¿y aquel qué pasaría? Y eso uno tiene mil excusas. Uno tiene un becerro aquí, otro becerro allá, y eso saca excusas, un arete, otro Dios, otro. Y uno dice, no, es que tal cosa y tal. Lo que pasa es que está desconectado. Entonces, el favor que le voy a pedir es, llame a ese desconectado. ¿Está conmigo? ¿Qué va a hacer usted? Llame a un desconectadito por ahí. Ore por él. Invítelo mañana. Y esta invitación se hace para que usted también venga mañana. Y mañana le celebremos a las mujeres, le demos gracias a Dios por el Día de la Mujer, pero también, digamos, damos el paso porque nos vamos a Street Fighter este año. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está conmigo? Porque somos jóvenes. Porque somos jóvenes. Somos jóvenes. No, pero que se escuche. ¿Somos jóvenes? Ay, Dios mío. Dígale a los que están en el video, nosotros somos jóvenes. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús. ¿Estamos?